Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hoy de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este martes 3 de mayo de 2016. Seguimos adelante con el estudio de la regla de oro en la familia, parte del Sermón de la Montaña, y ahora con una segunda parte. Leamos una vez más Mateo 7:12, que dice así: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro se puede aplicar a todas circunstancias de la vida, en el trabajo, en la escuela, en el barrio y especialmente en la casa, con la familia. La frase, porque esto es la ley y los profetas, significa que en esta sencilla y breve regla se sintetiza toda la ley de Dios, todo lo dicho por los profetas, que en aquella época era todo el Antiguo Testamento. Así que en nuestro tiempo podríamos decirlo de esta manera: porque esto es lo que dice toda la Biblia. Resulta increíble, pero es verdad, que la regla de oro es la regla que nos ayuda a vivir dentro de la voluntad de Dios y a vivir una vida saludable, especialmente en las relaciones interpersonales y especialmente en las relaciones interpersonales en la casa, en la familia. Por eso en esta segunda enseñanza que surge de la regla de oro, nos topamos con esta enseñanza, con esta verdad. Se trata de un desafío a ser útil. La regla de oro es un desafío a ser útil. Si alguien nos presume diciendo: yo no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, no he robado a nadie, etc., podemos decirle: qué bien, lo mismo hacen las piedras. El énfasis de la vida cristiana no es la inutilidad del cumplimiento legalista de las prohibiciones morales y el ceñimiento a la ley, a la civilización. El énfasis de la vida cristiana es la utilidad de nuestra vida. Estamos aquí para mucho más que para no hacer cosas malas. Estamos aquí para hacer cosas buenas, para dar vida, para compartir lo que tenemos, para ayudar a otros, para dar fruto por medio de nuestras acciones. Alguien que no hace nada malo también puede ser un inútil, porque posiblemente tampoco hace nada bueno por otros. Y hay que decirlo, muy a menudo alguien que quiere hacer el bien termina dañando a algunos que se atravesó por ahí, pero es un riesgo que hay que correr si queremos cumplir la regla de oro. De hecho, y se toma esta frase del testimonio del Señor Jesucristo, se dice por ahí que el que se mete de redentor puede salir crucificado, ¿no es cierto? Porque ciertamente cuando tenemos la intención de hacer un bien a alguien, en ocasiones ofendemos a otro, o por ahí dañamos a alguien sin querer, pero el que no hace ningún bien a nadie, está encerrado en su casa, no hace nada, se gloría de que no hace nada malo, pues tampoco hace nada bueno y su vida es inútil. Y no es el énfasis de la vida cristiana ser inútil, sino el énfasis de la vida cristiana es ser útil a los demás. Cuando el Señor enseñó la regla de oro, había circunstancias diferentes a las nuestras, pero en lo básico la humanidad es la misma. No había coches, no había celulares, pero en lo básico, en las relaciones interpersonales, la humanidad es la misma. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, adultos, con necesidades, con luchas, con sueños, con frustraciones. Vivimos en un mundo como el de entonces, y la regla de oro puede seguirse aplicando en nuestros tiempos. No podemos hacer mucho con la gente de todo el mundo que vive en guerra, en odio y en egocentrismo destructivo y devastador, pero sí podemos comenzar con nosotros mismos. Usted y yo no podemos resolver los problemas del mundo entero, pero sí podemos resolver las cosas que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestras relaciones inmediatas, con la gente que nos rodea. Debemos aplicar la regla de oro a asuntos prácticos en nuestra vida. Déjeme poner algunos ejemplos para hacerlo muy claro. Las leyes humanas, hemos llamado a eso la regla de cobre, ¿no? Las leyes humanas nos prohíben, por ejemplo, atropellar. Montones de reglas de tránsito y del Código Penal se desatan si usted o yo atropellamos a alguien. Es decir, si violamos la ley de cobre que nos dice que no debemos atropellar, no debemos dañar a otra persona con nuestro carro. Pero no hay en el mundo ninguna ley que nos obligue a usar nuestro carro para servir a otros seres humanos. Eso no hay ley para eso. La ley sí dice que no atropellemos, que no nos metamos hasta la sala de una casa. Pero no dice por ningún lado, ninguna ley, que yo debo usar mi carro para ayudar a una persona que es minusválida o para ayudar a una viejecita a ir al templo. Ninguna ley hay que me obligue a hacer eso. La regla de oro
me dice que sí lo debo hacer. La regla de oro nos desafía a servir a otros con nuestro coche. La regla de cobre, la regla humana, las leyes, solo nos prohíben hacer lo malo, pero la regla de oro nos llama a hacer lo bueno. La ley de cobre me demanda no robar, ni impuestos, ni requerimientos, etcétera, etcétera. Se desatan contra mí las leyes, ¿no? Hacienda, si yo violo estas reglas de no robarme algo, no robar los impuestos. Pero no hay ley que me obligue a dar de lo que yo tengo, de mis bienes, de mi dinero, de lo que Dios me da y me permite tener para beneficio de otros. Ninguna ley me obliga a eso. No hay leyes en el mundo que me obliguen a dar mi diezmo, ofrendas, limosna a una persona necesitada, ayuda a una persona. No hay ninguna ley humana que me obligue a hacer eso. Pero Jesús, en su regla de oro, sí nos desafía a hacer eso, a ser útiles, no solo inútiles, no haciendo lo malo, sino útiles haciendo lo bueno. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así que puedo conformarme con no ser un ratero, o puedo ser un dador, un compartidor, uno que cumple con la regla de oro, siendo útil, bendiciendo a otros. La regla de oro se aplica en cosas sencillas, como cuando me estaciono en las afueras del templo o en las afueras del trabajo. Hay personas que se estacionan ocupando dos lugares, porque no quieren que a su carro ni le dé el viento, ¿no? Ni que le pase cerca a otro, que se estacionan en medio, con una cero nula inteligencia, ¿no? De capacidad de entender los demás. Hay gente así. La regla de oro, insisto, se aplica a cosas sencillas, como cuando estacionamos nuestro carro, como cuando usamos un cajero automático, como cuando cargamos gasolina en nuestro coche, cuando un niño desvalido nos limpia el cristal del auto por $1. Pero también se aplica a cosas trascendentes de la vida, como cuando mostramos amor a nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros padres, como cuando cumplimos con un ministerio, un trabajo, con pasión, sirviendo a otras personas, sabiendo que lo que hacemos representa un beneficio para otras personas y que soy parte de un engranaje, sea iglesia, comunidad, club, trabajo. Lo que hago repercute en otros y cuando lo hago con pasión y con ganas estoy cumpliendo la regla de oro. Trabajar hasta que dice el reloj en mi trabajo, eso es cumplir la ley del contrato laboral, pero esforzarme por hacerlo muy bien, por hacer crecer la empresa. Eso tiene que ver con la regla de oro. Cuando ejerzo autoridad se aplica la regla de oro. Cuando debo perdonar, cuando trato a los hijos ajenos como quiero que traten a mis propios hijos. Así que la pregunta es, ¿me conformo con no hacerle mal a nadie o estoy dispuesto a correr el riesgo de servir? ¿Me conformo con no hacer cosas malas o estoy dispuesto a arriesgarme siendo útil a otros? Déjenme les cuento una ilustración para finalizar. Pericles caminaba cada día de su casa hasta el Senado donde atendía asuntos públicos. Un día un hombre que parecía tener motivos para estar enfadado con él le esperó en el camino y dirigió toda clase de insultos y amenazas a Pericles. Cuando terminó los asuntos en el Senado, Pericles se fue y aquel individuo le estaba esperando a la puerta e hizo lo mismo todo el camino hasta la casa de un amigo de Pericles donde estaba invitado a comer. Así que a lo largo de todo el día le perseguía como si fuera su sombra. Al atardecer Pericles regresó a su hogar y le volvió a suceder lo mismo con aquel enemigo público que no dejaba de ofenderle y amenazarle. Cuando entraba por la puerta de su casa ya era oscuro. Aquel hombre profirió unas ofensas más ante la puerta cerrada y empezó a retirarse. Al bajar la calle, ya en la oscuridad, vio que alguien se le acercaba, este hombre, el injuriador, vio que alguien se le acercaba con una antorcha. ¿Quién es?, preguntó. Soy el criado de Pericles, respondió la voz. Él me ha enviado para que ilumine tu camino hasta que llegues a tu casa y no tengas problemas. Eso es cumplir la regla de oro. Hacer algo útil para los demás, sea quien sea. Lo que nos gustaría que hiciera con nosotros, así es la regla. Aceptemos el desafío de ser útiles, especialmente en la casa, especialmente en la familia. Espero que esto sea útil para usted. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy?